y reconocimiento en relación a suelo, ¿verdad? Pues esto nos sirve o nos tiene como objetivo la parte de la clasificación de tierras. Entonces la clasificación de tierras o clasificación de suelos según su capacidad de uso es un ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo. Quiere decir que después de hacer los reconocimientos y levantamientos sobre ciertas características de los terrenos, yo necesito interpretar, ¿verdad? Analizar, obviamente, sobre información fundamentada de este tipo de terreno. Dentro de esas características puede estar, obviamente, está la pendiente del terreno, la textura, ¿verdad? La profundidad, condiciones climáticas, condiciones edáficas. Entonces, esto me ayuda porque a futuro me va a proporcionar información de cómo debo manejar dicho suelo. Este ordenamiento proporciona una información básica que muestra una problemática o limitaciones de suelo bajo necesidades y prácticas que debo realizar para mejorar o para poder manejar el suelo. De forma que esta también me suministra elementos de juicio o información para poder decidir y poder formular un proyecto y decidir si este puede ser un proyecto de sistema de producción o simplemente la aptitud natural del suelo no tiene condiciones o no tiene aptitud para sistemas de explotación agrícolas o agropecuarios. En este sentido, esta clasificación también tiene una agrupación donde comprende siguientes niveles o categorías. Inicia con la categoría, la categoría principal, que es las divisiones o grupos de capacidad. Estas divisiones o grupos de capacidad son 4 y se les clasifica a partir de ciertos criterios que se consideran de forma general. A medida que cambiamos de divisiones, pasamos a las clases de capacidad, que ya son un poco más específicas y enumera más las limitaciones que existen dentro de este suelo. Y las subclases especifica y detalla qué tipo de limitaciones puede tener. Dentro de las divisiones o grupos son 4. Las 4 son A, B, C y D. Las A, que son tierras apropiadas para cultivos intensivos y otros usos, o sea que son tierras prácticamente que tienen capacidad y que tienen muy buenas condiciones y pocas limitaciones o casi ninguna limitación para sistemas de producción intensivo u otros usos o agropecuarios. Entonces, estos terrenos dentro de la división tienen tienen pendientes, tienen poca pendiente pronunciada, tienen buena fertilidad, tienen buen drenaje, tienen una textura dependiendo del sistema de cultivo, tienen carreteras, tienen fuentes de agua, o sea, tienen todas las condiciones para poder dedicar a un sistema de producción intensivo. Pasando al siguiente nivel, que son las grupo B, habla ya de tierras para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal. En este caso, del paso de la A a la B, ya prácticamente hay un cambio, ¿verdad? Define que ya no habla de sistemas intensivos, sino que específicamente de cultivos permanentes. En el caso de esto, ya podría yo tener en cuenta que las limitaciones cambian, pueden ser pendientes un poco más, no más pronunciadas, pero un poco más, más pronunciadas en relación al grupo anterior. También podría decir que tiene limitaciones en relación a suelo, a profundidad, pero
que puede todavía dedicarse a los sistemas de producción. Pueden ser cultivos frutales, ocasionales, cultivos de la zona. Estamos hablando de, puede ser el banano, el plátano, la yuca, que son cultivos prácticamente de mediano a corto plazo, pero que siempre está protegido el terreno, ¿verdad? Y que puede combinarse tanto en sistemas agroforestales. También habla de pastos, o sea que de alguna manera puedo dedicarme a un sistema agropecuario en la cría de ganado lechero o cría para la producción de carne. Y aprovechamiento forestal menciona que puedo yo aprovechar los recursos forestales de la zona siempre y cuando pues esté en el ciclo de resiembra, ¿verdad? Que yo esté reponiendo lo que esté extrayendo del sistema. En el caso de las tierras marginales, prácticamente habla que son tierras donde no tienen aptitud agropecuaria o agrícola. Prácticamente habla de terrenos que ya comienzan a tener ciertas condiciones de suelo con un poquito problemas un poco más avanzados. Podríamos estar hablando de pendientes un poco más accidentadas o más pronunciadas. Estamos hablando de terrenos con limitaciones de profundidad, limitaciones de fertilidad, problemas con drenaje, ¿verdad? Suelos que de repente, o son suelos que fácilmente sufren exposición a la escorrentía, ¿verdad? Y prácticamente son suelos que no tienen condición para sistemas agropecuarios, pero podrían dedicarse a sistemas agroforestales, ¿verdad? Entonces, específicamente me dicen, no entre a sistemas agropecuarios ni sistemas agrícolas, pero puede implementar sistemas agroforestales de forma moderada, donde pues sean sistemas pequeños, sistemas productivos sostenibles, ¿verdad? Pero que no específicamente sea una agricultura intensiva, ¿verdad? Ingeniero, pero digamos, en estos tipos de suelos que está mencionando, solo para aprovechamiento forestal, podríamos lo que es establecer un cultivo frutal, ya sea rambután, cacao, porque son, al final, al hacerse un cambio de ellos, podrían servir como forestales, aprovechamiento de No, leña y todo eso. correcto. Por eso le digo sistemas agroforestales, o sea, que son específicamente no para cultivos intensivos, pero sí para, y específicamente no para para sistemas agropecuarios o agrícolas, pero sí para sistemas agroforestales, ¿verdad? En el caso que usted acaba de mencionar, un tipo de sistema de producción acorde a la conservación de suelos. ¿Por qué? Porque combina los diferentes, ¿verdad? Cuando hablo de tierras marginales, prácticamente son tierras inapropiadas para uso agropecuario, porque prácticamente tienen pendientes muy pronunciadas. Esta carga animal puede afectar también en lo que es la compactación. Entonces, lo que sugiere o habla más que todo es la explotación, o más, la palabra adecuada es el aprovechamiento de estas formaciones montañosas para sistemas agroforestales, como el que usted mencionó, que es el rambután, en combinación con el plátano, puede ser con un maderable, o puede ser el cacao en combinación con un maderable u otro. Hay gente que también lo hace en combinación con granos básicos, pero el concepto que se tiene como sistema agroforestal es no solamente la implementación del frutal o del cultivo permanente, sino que
la protección de suelo permanentemente, porque habla de pendientes con topografía abrupta, con pendientes bastante pronunciadas, muy empinados. Entonces, estas laderas, si no se protegen, van a tener un efecto más degradativo en el suelo, a diferencia que si yo protejo o mantengo las limitaciones controladas, ¿verdad? Esto quiere decir que estas limitaciones yo puedo manejarlas de alguna manera. Y las tierras no apropiadas para fines agropecuarios ni aprovechamiento forestal prácticamente son zonas que quedan en las cimas de las montañas, en áreas que no hay acceso prácticamente, ¿verdad? De forma accesible fácilmente, ¿verdad? No es como que voy a ir y puedo llegar a ese tipo de lugares. Tienen muy poca presencia de personal, pero también existe algunos pobladores, ¿verdad?, que puedan estar ubicados en esa zona. Más que todo son aquellos que son de cultivos o agricultura migratoria, pero el problema no está en que ellos estén ahí, sino que está en cómo están utilizando el suelo, o por lo menos si están manejando el suelo acorde a esas condiciones extremas, porque pendientes pronunciadas como esas son básicamente áreas de reserva natural, donde generalmente no hay aprovechamiento forestal, donde simplemente sirve como una reserva, como un corredor biológico, como un protector para la fauna, pero que no tiene ninguna inversión o ninguna rentabilidad tener sistemas productivos en áreas generalmente montañosas o o que son prácticamente bosques, ¿verdad?, naturales. Ahora, si existiese presencia de personas en estas zonas, lo correcto es que estas personas, pues entonces, aporten o apliquen conocimiento de agricultura en laderas. La agricultura en ladera, estamos hablando entonces, por ejemplo, de no utilizar o no aplicar técnicas que se utilizan en el llano. Por ejemplo, si voy a sembrar maíz, que es muy común, pues entonces a sembrarlo en asocio con una leguminosa, o elaborar terrazas de banco para que la escorrentía no sea tan abrupta o no sea tan excesiva en el caso de las lluvias. Sembrar al contorno, al trebolío, y combinar las especies maderables, ¿verdad? Y si voy a hacer un aprovechamiento forestal, entonces estar teniendo en cuenta la resiembra de esta área, porque estas zonas no serían específicamente rentables para la venta, sino que son para la sostenibilidad, son para que la familia se mantenga. Pero el problema es que si estos recursos no se manejan de forma adecuada, estas personas migran y van creando ese efecto o ese desequilibrio ecológico en una cuenca alta que es la que alimenta al resto de la cuenca, ¿verdad? O sea, al resto del sistema agroecológico o el sistema ecológico en general. Dentro de las clases de capacidad de uso tenemos que estas divisiones o grupos comprenden una categoría menor en la clasificación. Si bien la menor no quiere decir que menos importante, habla de menor porque es la que es más general, porque son 4. Pero de esas 4 pasa a la parte de la clasificación en clases, en el nivel de clases. ¿Por qué? Porque ya en el nivel de clases habla del grado de limitaciones permanentes o riesgos que involucra el uso de suelos. Dentro del primer grupo, o sea, el grupo A, comprende 4 clases de capacidad.
Esto cambia de acuerdo a bibliografías citadas, porque en la tabla siguiente vamos a ver que dentro del grupo A entran de la 1 a la 3, pero sí se considera 4 porque todavía tiene un potencial agropecuario, agroforestal o silvopastoril, mejor dicho. Entonces, el primer grupo comprende 4 clases de capacidad que van desde la clase 1 a la clase 4. La clase 1 es considerada o se supone la mejor para las condiciones en sistemas de producción. O sea, que esta tiene prácticamente pocas limitaciones o limitantes tan manejables o corregibles. Pero a medida que va pasando a la siguiente clase, las limitaciones aumentan. Entonces, de la 1 siendo la mejor, la 8 es la que tiene mayor limitaciones o riesgos erosivos. El segundo grupo está integrado por las clases 5 y clase 6 y sus limitaciones aumentan progresivamente. O sea, de la 5 a la 6 ya hay cambio de limitaciones. Pueden ser las mismas, pero aumentan. Por ejemplo, puede tener problemas de profundidad. Entonces, son suelos más superficiales todavía. Puede tener problemas de erodabilidad. Son suelos que son más vulnerables todavía a la erosión. Pueden ser suelos de baja fertilidad. Entonces, aumenta esas mismas condiciones o limitaciones. En el caso de las, por ejemplo, de la clase 5, una característica bien común es que son suelos que sufren de hidromorfía, suelos que prácticamente pasan inundados en una buena cantidad de tiempo en todo el año y que cuando se drenan hay ciertos indicadores o características en el mismo suelo visibles de que son suelos inundados, porque son suelos que fueron totalmente saturados de agua y que no existió ninguna presencia de oxígeno en todo ese proceso. E independientemente tienen una capacidad para poder mantener vida vegetal. Entonces, estos en algunas condiciones tienen capacidad para, por ejemplo, el cultivo de arroz, ¿verdad? En inundación. Obviamente, a partir de otros criterios y condiciones. El tercer grupo consta de la clase 7 y agrupa suelos apropiados generalmente para la explotación forestal. Esto todo es interpretativo, ¿verdad? Porque la explotación forestal es bastante, se escucha muy agresiva. Puede hablar de un aprovechamiento agroforestal o si se habla de habla de explotación, que se hable de aprovechamiento, porque busca que el sistema sea sostenible. O sea que si hay aprovechamiento forestal, tengo que reponer esas unidades forestales por otras. O sea, que la segunda generación esté ahí cuando yo corte. ¿Por qué? Porque entonces, si no se hace eso, ya no es un aprovechamiento, ¿verdad? Es pura explotación. Por último y cuarto grupo, que es el D, consta solo de la clase 8 y presenta tales limitaciones que son inapropiadas para fines agropecuarios o explotación forestal. Entonces, ojo, ¿verdad? Si bien los suelos clase 8 tienen una aptitud inapropiada para sistema agropecuario o forestal, lastimosamente, no vamos a decir lastimosamente, por coincidencia de la vida, muchos de nuestros compatriotas hondureños viven en zonas o suelos de clase 6, 7 y 8. Porque nuestra tierra, nuestro país tiene un 48% de bosques. Eso quiere decir que tiene buen porcentaje de bosques y laderas, lo que me indica que nuestra población más pobre o pequeños productores viven en laderas. Entonces, tampoco es que le vamos a decir al productor, no, usted aquí vive en un suelo clase 8, usted aquí no puede sembrar, porque este solo tiene una aptitud netamente forestal, natural. No, no, no. Tengo que buscar alternativas y estrategias para que el productor
pueda vivir en equilibrio con el agroecosistema, que él pueda manejar la producción de estos alimentos de forma equilibrada o de forma agroecológica para la conservación de suelo, porque es el recurso que le da alimento. Entonces, tampoco vamos a extremizar que es, ahora, la clasificación es importante porque por lo menos sirve para tener un conocimiento de que hay suelos que no van a servir para poder implementar algún sistema de producción intensiva, ¿verdad? Entonces mirábamos que la diferencia aquí en esta tabla es que aquí cambia el suelo clase 4, cambia a grupo B. Pero independientemente, tanto el A y el B, ¿verdad? Son apropiadas para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal. Entonces, tienen una cierta aptitud para la producción. Va a cambiar la intensidad, pero tienen condiciones para la producción. Entonces, habla de que el suelo 1, 2 y 3 son apropiados para cultivos de ciclo corto, anuales y permanentes, con o sin riego. Prácticamente son suelos con buenas condiciones para la siembra. Pero recordándoles que los suelos clase 1 son los que tienen mínimas limitaciones y ya del 2 van aumentando y acrecentando, y a medida que van cambiando a la clase 8, esas limitaciones cambian, ¿verdad? Son más severas. Luego tenemos el 4, que son cultivos ocasionales. Estos cultivos ocasionales son más que todo cultivos locales, ¿verdad? De la zona, que tienen función tanto para el aprovechamiento en relación al consumo, pero también tienen una cierta protección para el suelo. Pueden ser frutales que se adapten a la zona, como mencionó Leonel, el rambután, puede ser el cacao, puede ser el plátano, puede ser la yuca, y si en caso va a ser el maíz, pero en asocio, porque no va a ser solo el maíz como monocultivo, porque es un cultivo limpio, ¿verdad? Normalmente aquí hemos conocido que la siembra de maíz se hace, la milpa se deja limpia, ¿verdad? Sin ningún tipo de cobertura. Pero si vamos a utilizar algunas estrategias, pues que sean en asocio y que sean, dependiendo del nivel de la pendiente, que para el suelo clase 4 estamos hablando de pendientes moderadas, ¿verdad? Entonces, ahí podría ser algún tipo de colinas, y lo que se podría utilizar o aplicar como manejo es la siembra del maíz a curvas a nivel, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la escorrentía tenga una interrupción en el paso hacia abajo, ¿verdad? Ya los suelos clase 5, clase 6 y clase 7 prácticamente no son apropiados para cultivos, ¿verdad? No habla de todo, ¿verdad? Esto es bien general. Dice que son apropiados para vegetación permanente, o sea, pueden ser pastos, pueden ser algunos frutales, ¿verdad? Pueden ser algunos frutales. Algunos puede ser, en el caso de lo que les mencionaba, por la presencia de la hidromorfía en ciertos suelos, presencia de agua, quiere decir que si son suelos prácticamente que pasan más de 3 meses inundados, también pueden ser funcionales para la producción de arroz, ¿verdad? Va a depender de la resistencia y el tipo de suelo también, que tenga que hacerse un análisis de fertilidad, ¿verdad? Y de salinidad, pero aparte de eso, pues de repente tiene cierta condición para esto. Habla también del pastos en relación a los sistemas agropecuarios. Puedo dedicarme a la producción agropecuaria, pero también pensando que ya tengo limitaciones un poco más evidentes, entonces ya cambio el sistema no solo agropecuario, sino que un sistema silvopastoril, que mi área ya tenga una mayor presencia de especies forestales, donde tengan múltiples propósitos, como el aprovechamiento de la sombra, como un aporte de materia orgánica a ese suelo,
como un sostén y mejora en la estructura de suelo, como la dinámica de la materia orgánica con raíces y el aumento de la biodiversidad al existir diferentes tipos de coberturas, pero también eventualmente, si yo preciso de madera, pues entonces la corto y puedo aprovecharla porque tengo un sistema de producción con una buena población de especies maderables, ¿verdad? Entonces, no olvidar que este recurso es a corto plazo, pero también es un actor indirecto para mi sistema de producción, ¿verdad? Y finalmente tenemos los suelos clase 8, prácticamente habla de fines forestales, agroforestales, ¿verdad? Conservación de cuencas hidrográficas, vida silvestre y recreacionales. Entonces ven qué importante las diferentes opciones. Aprovechamiento forestal, o sea, tengo un área con bosque natural, puedo aprovechar los recursos, pero debo regresar estos recursos de alguna manera, ¿verdad? O sea, tengo que hacer, por eso habla de los sistemas agroforestales en el caso de la producción de alimentos, pero de alguna manera debo ser recíproco. Si yo talo un árbol, tengo que resembrarlo o tengo que buscar la manera de cubrir ese espacio para que no quede suelo desnudo, ¿verdad? Estamos hablando en bosques tupidos, ¿verdad? En bosques donde hay una buena población de especies, ¿verdad? Y también son suelos que tienen condiciones de protección de cuencas hidrográficas. Entonces, no puedo tampoco cortar áreas, hay áreas que no van a ser de corte porque son la fuente de agua para el aprovisionamiento de la ciudad, del vital líquido. Entonces, debe ser también, no, esta área tampoco se va a entrar dentro del sistema forestal porque esta es reserva, esta es la fuente de la naciente de la cuenca, pero puedo aprovecharlo como un lugar turístico, como para ir a hacer senderos, como para ir a hacer canoping o a bañarme el río, para ir a quitarme el calor, etc. Entonces, no va a tener un aprovechamiento productivo agrícola, pero puede tener un sistema turístico o agroturístico, ¿verdad? Por ejemplo, hay zonas en la cuenca del Cangrejal donde son fincas de rambután, por ejemplo, y son aquellas grandes cantidades. Entonces uno va a hacer sendero, se come unas frutas, se baña en el río y hay una producción de materia prima, ¿verdad? De fruto que sirve para la venta, pero voy en equilibrio y aprovechando las condiciones, ¿verdad? Del agroecosistema. Entonces, dentro de las clases de capacidad de uso está de la clase 1 a la clase 8, ¿verdad? Y pasamos a las subclases. En las subclases, estas están determinadas de acuerdo con la naturaleza de las limitaciones que impone el uso del suelo y están en función de los siguientes factores: la condición de suelo, riesgos de erosión, condiciones de drenaje y peligros de inundación. En el caso de las subclases de capacidad, se definieron 4. Lea la primera, Fiamma, por favor. Lea el primero, Leonel, por favor. Inciso E, vinculadas principalmente a las características topográficas: permeabilidad, escorrentía, superficie, cubiertas vegetales, indicadores de erodabilidad de suelos, pendientes excesivas, erosión pesada y escurrimiento.
Dentro de la, gracias, Leonel, dentro de la subclase E, habla de prácticamente de condiciones de suelo o riesgos de erosión en este caso. Pero habla más que todo o combinado de características topográficas, que son condiciones de suelo, permeabilidad, que son condiciones de suelo, escorrentía superficial, que son condiciones de suelo y riesgos de erosión, cubierta vegetal, que son condiciones de suelo. Entonces, prácticamente estos son indicadores de erodabilidad de suelos. ¿Se acuerda, Fiamma, qué es erodabilidad? No está Fiamma. A ver, Orlando, ¿usted sabe qué es erodabilidad? Es el riesgo que tiene el suelo a que se erosione. Correcto, es la vulnerabilidad o susceptibilidad que tiene el suelo en erosionarse. ¿Qué tan resistente puede ser el suelo a una erosión hídrica? Entonces, estas... No, máster, no recuerdo. Ok. Entonces, estas están relacionadas con pendientes excesivas, erosión pesada y escurrimiento. Entonces, prácticamente son riesgos erosivos. Lea el W o D, Daniel, por favor. Determina la dificultad del movimiento del agua a través del suelo, de riesgos de inundación, drenaje, hidromorfía y humedad. Ok. Entonces, en el caso de W o D, prácticamente habla de presencia de agua. Habla de problemas de inundación, problemas de drenaje, hidromorfía, suelos saturados de agua por una buena cantidad de tiempo y humedad. Estos prácticamente es una subclase que va a determinar la dificultad de movimiento del agua en el suelo prácticamente. Lea el siguiente, Fiamma, si está por ahí, si le llega a tiempo, S. Máster, no sé, a mí no me carga la diapositiva. No sé en cuál están porque solo me aparece la clasificación de los suelos según su capacidad agrícola de uso. Ok, ok. Sí. Lea la S, Leonel. Para limitaciones del suelo principalmente relacionadas a las características edáficas, salinidad, toxicidad, fertilidad, pedregosidad, textura extrema y profundidad. Ok, entonces prácticamente la S son condiciones edáficas, de estas condiciones edáficas que limitan el crecimiento de los cultivos y las plantas, ¿verdad? En este caso, no voy a decir que los otros factores no limitan, pero estos son específicos o implícitos del suelo. En el caso de la salinidad, elementos tóxicos, la fertilidad, ¿verdad? Como un factor de disponibilidad de cationes, pedregosidad, que son condiciones naturales del suelo, alta presencia o porcentaje de rocas, textura extrema, de repente en el triángulo textural poder ver que hay suelos que pueden ser pues arcillolimosos o franco-arcillolimosos o arcillosos. Entonces son suelos prácticamente bastante pesados. Y la profundidad, que es una condición natural, ¿verdad?, del suelo, que prácticamente no puedo controlar, puedo manejar con ciertas herramientas, pero de forma natural, pues tiene cierta, tiene su profundidad efectiva específica. Lea el siguiente, Daniel, por favor.
inciso I o C. Para limitaciones peligro de inundación, esta relación con las inundaciones periódicas o eventuales que ocasionan los ríos en crecimiento, heladas, vientos, sequía, nieves, dice, nieve, condiciones climáticas adversas. Ok, entonces prácticamente son condiciones climáticas que no las podemos controlar, no podemos evitarlas. Muchas veces son de riesgo, son de condiciones naturales adversas, pero que tienen un efecto en el sistema de producción. Entonces, a partir de eso puedo yo clasificar que ciertos terrenos tienen condiciones de temperaturas extremadamente bajas que pueden afectar los cultivos, y en el caso de que yo quisiera implementar un sistema de hortalizas o de ciclo, ¿verdad? Corto, o que cada vez que llueve hay una creciente y se inunda, ¿verdad? Entonces, que puede estar relacionado también con las condiciones de dificultad del movimiento de agua, pero más que todo son condiciones adversas incontrolables. En el caso de las subclases específicas se determinan cuando se establece claramente el tipo de limitación de que se trata cada factor, mediante la adición de un subíndice en la siguiente forma: factor S, S1, limitación por profundidad efectiva; S2, limitación por textura; S3, limitación por pedregosidad. Entonces, podriendo decir aquí de forma general, podría decir, este tipo de suelo a partir del levantamiento y el reconocimiento es un suelo que pertenece al grupo B, o puede ser también del grupo A, clase 3, S2. Entonces, este suelo es un clase 3 con limitaciones edáficas, y en la limitación específica tiene problemas de textura. Un suelo pesado, ¿verdad? Es un suelo arcilloso con mineral de arcilla 1:1. Entonces, la capacidad de retención es bastante poca. Entonces, también son suelos pesados, y cada vez que llueve, ¿verdad? Se le nota lo chocolatoso y sufre escorrentía, hay desprendimiento de partículas de arcilla. Entonces, hago ese fundamento, ¿verdad? En el factor E, ¿verdad? Limitación por riesgo de erosión y limitaciones por erosión actual, que es prácticamente la erosión actual es la evidente, ¿verdad? La que sufre cambios evidentes al ojo, ¿verdad? Que pude ver que se formó una cárcava, que pudo ver que hubo asolvamiento y de transporte de partículas. Entonces, ese tipo de limitación se clasifica en dos: en la que tiene riesgos y en la que donde hubo erosión específica. Factor de drenaje, WOH, ¿verdad? Que la H en el caso H1, limitación por condición de drenaje, bueno, moderado y pobre. Se hacen pruebas de infiltración para saber qué capacidad tiene el suelo para retener y desprender, ¿verdad? Cuánta cantidad de agua. O limitación por riesgo de inundación, que prácticamente son zonas que tienen un problema de hidromorfía, como lo había mencionado anteriormente. Y suelo, factor clima, que son temperaturas bajas, ¿verdad? Limitación por exceso de precipitación, donde llueve de forma excesiva. Y una limitación al contrario, ¿verdad? De que hay falta de precipitación en ciertos meses del año. Aquí en esta diapositiva podemos observar Parque Lanín, Neuquén, Argentina. Habla de la clasificación de suelos de tierras clase 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Donde podemos observar que de las características o riesgos o problemas
pueden tener en esa área son las tierras en excesiva pendiente, hablando de clase 7 y 8, alguna superficialidad, o sea, poca profundidad, ¿verdad? O sea que el suelo clase 4 no específicamente, solo porque sea plano es que tiene condiciones. Tengo que evaluar mucho más, pero también aparte de la superficialidad, temperaturas excesivamente bajas. Entonces, pudiendo observar, este suelo clase 4 prácticamente es una zona que la utilizan para un aprovechamiento agropecuario. Y el resto, pues simplemente es como un sistema natural que puede aprovecharse o no, pero se clasifica según esas limitantes que tiene, ¿verdad? Bien, dentro de esta clasificación se utilizaron parámetros básicos para clasificar la aptitud. En relación a estas mismas subclases, yo puedo tener una idea de qué parámetros se utilizaron. La profundidad del suelo, textura, estructura, permeabilidad y pedregosidad, que podrían ir en condiciones edáficas de los suelos. La pendiente del terreno y grado de erosión podría haber en la parte de los riesgos de erosión, la temperatura y pluviosidad ambiental en la parte de las condiciones climáticas, y la materia orgánica del pH pues también iría dentro de la parte de condiciones edáficas, ¿verdad? En este caso como parámetros químicos. Bien, vamos a dejarlo ahí por hoy. Vamos a seguir mañana. ¿Tienen alguna duda sobre la tarea del viernes que tenemos del video del nivel A? ¿Se acuerdan que tenemos una entrega, verdad? Sí, digamos, para representar los datos al final es que no comprendo muy bien ¿Cómo que presentarme los datos? que dice, bueno, estuve viendo un video que según las diferencias que iban sacando con los datos que iban sacando con el nivel, les daba cada cuánto tenían que hacer como una cama, se podría decir, en la pendiente para evitar escorrentía. Digamos, el ejemplo que miré decía, cada 26 metros se va a ir haciendo un surco, mencionaba el que estaba exponiendo. Entonces, para sacar ese dato. Pero es que lo que yo quiero es que ustedes me expliquen en relación a ese es el nivel A. Sí, sí. Lo de las curvas a nivel, ese se verá después, pero primero es el nivel A. El nivel A es elaborar. Quiere que nosotros le expliquemos cómo se elaboran y las funciones. Correcto. Sí, más o menos así. Correcto, exacto. Okay. Entonces, no sé si fue Daniel, no sé si fue Daniel o alguien que me preguntó si debían hacerlo. Si lo pueden hacer es mejor porque es mucho más didáctico, es funcional y eso va a quedar en YouTube y sirve para cuando uno busque elaboración de nivel A. Pero si no, pues entonces de forma con imágenes, un video explicativo de cómo elaborar un nivel A, qué función tiene el nivel A, para qué se utiliza el nivel A y cuáles son las ventajas y desventajas del nivel A. Porque en relación a la utilización de curvas a nivel, eso pues yo lo daré de una forma breve porque como no vamos al campo no puedo hacerlo de otra manera, lo explicaré aquí, pero lo principal es que ustedes sepan o me expliquen a mí en su video cómo elaborar un nivel A. Ok, maestro, está bien. Ya. Una duda más que tenía que con respecto al examen. No sé si lo corregiría porque, digamos, yo estuve revisando y hay dos preguntas que me parecen corregidas como mal, pero están buenas. La de labranza mínima, solo que yo le puse labranza cero y siembra directa. Y me la corrige como mal el sistema. Y las dos son lo mismo. Bueno, según mecanización, los dos son lo mismo. Entonces, No, es que así es. No, yo no he cuestionado ni. Yo les escribí en el grupo que yo hago la revisión manual. Entonces les decía en el grupo que si la respuesta les sale mala y la pregunta está buena, entonces, y ustedes respondieron bien, yo la voy a corregir. Entonces,
Ah, es que como ya miré que aparecía la puntuación, pensé que ya lo había corregido. No, pero puede revisar de nuevo porque ya está la cuentación y yo ya revisé. Yo ya revisé el examen y por lo menos esa pregunta, si usted puso siembra directa o eh, labranza cero, está bien, o la respuesta que era. Ahora, si tiene respuestas malas, pues tiene respuestas malas, no hay ningún problema. Pero esa, por ejemplo, yo hice la revisión del examen a todos y ya están las notas nuevas, ¿verdad? Hay notas de ese examen y todos los fue bien. Pues, Igual también, ingeniero, que la pregunta 3, la de los elementos que componen la vida, yo le puse yo sé, Leonel, es que yo me sé esas preguntas, yo me sé la respuesta. Entonces, si les vuelvo a repetir, si usted puso bien la respuesta, téngalo por seguro que yo voy a ponérsela buena. No tenga preocupación porque no tengo ninguna intención de poner respuestas malas cuando yo sé que son buenas. Yo les escribí en el grupo, no se preocupen si directamente les sale la respuesta mala. Lo que pasa es que el sistema, uno pone ahí, si yo ya le hago la pregunta, ¿cómo se llama? Yo pongo la respuesta, ¿cómo debe ser la respuesta? Entonces de repente dice, siembra directa, o carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y de repente usted no lo puso en el orden que yo lo escribí, o le faltó un acento. Entonces el sistema, como es un sistema bastante literal y bastante específico, él va a encontrar un error. Entonces, por ejemplo, si usted lo puso todo en mayúscula y yo no lo puse en mayúscula, él va a comparar y dice, no, la respuesta que es no tiene mayúscula. ¿Me entiende? Entonces, por eso a mí me toca revisar los exámenes y verificar. Si usted tiene las respuestas buenas, entonces, obviamente, pues yo se la voy a poner buena. No se preocupe por eso, porque no tengo ninguna intención de afectarlos. Solo es que no puedo, por ejemplo, escribir cada respuesta probable que ustedes vayan a escribir, o si va a escribir en mayúscula, o si no le va a poner un acento, o si va a poner dos palabras, ¿me entiende? Entonces, no se preocupe que yo ya revisé exámenes, ya revisé cada una de sus preguntas y si tiene tiempo, con mucho gusto yo reviso el examen con usted para que vea que ya corregí esas preguntas. No hay ningún problema. No tengo ningún problema. Pero sí les digo que no se preocupen porque yo hago la revisión manual. Entonces, por ejemplo, hay preguntas donde el ciclo de la conservación de suelo, hay gente que no lo puso en el orden que yo quería, se las pongo buenas. Entonces, no se preocupe, Leonel, que la parte del examen yo lo hago manual. No, no dudo de que las respuestas están buenas. Hay ciertas respuestas que son obvias, que están buenas. Y si están buenas, van a estar buenas. Ahí se va a ver reflejado en su examen. No se preocupe por eso. entendido. Gracias. Bien, entonces nos vemos mañana. Si quieren el jueves, podemos revisar examen o el miércoles, mañana después de clase. Quien esté interesado, revisamos exámenes para que veamos las preguntas y las respuestas y así salgamos de dudas para que tengan alguna aclaración en su nota, ¿verdad? Porque no me gustan los malos entendidos, ¿verdad? Ni quiero que crean que yo tenga alguna mala intención en no corregir los exámenes. Entonces, si quieren, me escriben por privado en WhatsApp y me dicen, me gustaría ver si tiene tiempo para revisar mi examen con usted. Hacemos una videollamada y revisamos el examen sin ningún problema. Bueno, maestro, gracias. Listo, entonces nos vemos mañana a la misma hora, vamos a seguir y yo estoy preparando un documento para que ustedes tengan sobre lo que es la clasificación de tierras. Bueno, entonces, Bueno, maestro, genial. mañana entonces. Bueno. Ingeniero, gracias. Vaya, buen día.